Bueno, gente, otro video más. Bitcoin en $102.178. Está bastante difícil ahora decir el precio actual de Bitcoin porque ya son números con mucha más cifras, los cuales se complican un poquitito más cuando queremos empezar el video así rápido y con todo el frenesí que nos tiene acostumbrado. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy en Bitcoin? Una vela roja. Esta vela roja seguramente, como siempre que vemos velas rojas en Bitcoin, van ahora a poner en pánico a la gente que por una vela roja ya pone target de 89.000, 84.000 y por dos o tres velas verdes ponen target de 111.000. Si bien es verdad, obviamente que en un gráfico diario mi target justamente son esos 109.000, 110.000, no los proyecto, y lo vengo diciendo hace bastante, no los proyecto de un día para otro. Es un gráfico diario el cual se puede desarrollar tranquilamente en una, dos o como máximo 3 semanas. Entonces, a partir de esta vela roja, pero con absorción por la parte de abajo y que toca la media de 55 y sube, dijimos, para mi Bitcoin a partir de acá puede tener posibilidades o tiene posibilidades de subir. Estoy anulando esa proyección bajo ningún punto de vista. Para mi Bitcoin, a partir del precio el cual está, es alcista en función, obviamente, a que cuando hablamos de que Bitcoin es alcista no estamos diciendo que se va a ir a los 140.000 mañana. Alcista para romper este doble techo, esta doble resistencia que tenemos en un gráfico diario. Una vez que rompamos esta doble resistencia que estamos marcando, a tomar ganancias, a salirse y a no empezar a entrar en FOMO. Ahora actualicemos el gráfico de Bitcoin al corto plazo, porque recordemos que en el video de ayer que dijimos, si ustedes recuerdan, cuando estábamos por acá más o menos, cuando estábamos teniendo velas verdes, dijimos, después de alguna que otra vela roja, sin necesidad que el precio toque la media de 55, Bitcoin para mí es alcista, es decir, teníamos una entrada, íbamos a tener una entrada en 4 horas, pensando obviamente de hoy para mañana, o mejor dicho de ayer para hoy, no un gráfico de largo plazo. Entendamos que un gráfico de 4 horas se resuelve de un día para otro. Efectivamente, después de decir eso, la proyección se cumple, vemos que el precio de Bitcoin cae cerca de la media de 55 y tiene dos velas verdes. Es verdad que no se completa la proyección al 100% en función a lo que dije o a lo que dejé mencionado en el video de ayer, que dijimos, Bitcoin iba a tener que retroceder con alguna vela roja en gráfico de 4 horas, pero no era necesario esperar a ver que toque la media de 55 para poder entrar ya sean futuros o en spot a un gráfico de 4 horas. Ahora, lo que yo proyectaba, seguido de ese retroceso, era una subida un poco más fuerte que la que terminamos teniendo. Es decir, una subida quizás hacia los $107.000. El precio de Bitcoin claramente no llega a esos $107.000, llega a tocar la resistencia anterior y cae posteriormente. Ahora, nosotros tenemos que entender que si estamos operando en un gráfico de 4 horas y el precio nos da un movimiento a favor, ahí es cuando nosotros, ya sea en spot o en futuros, si bien en futuros personalmente opero o estoy operando en estos momentos sin stop loss, la gente que está empezando no es recomendable que opere sin stop loss y cuando se le da un movimiento a favor tiene que poner el stop loss al precio de entrada. Eso lo practicamos muy seguido, en realidad lo practicamos todos los videos. Yo creo que en el 70-80% de mis videos hago énfasis en poner el stop loss al precio en el cual compramos cuando se nos da un movimiento a favor. Y veamos cómo el hecho de que lo repitamos en casi todos los videos tiene una gran relevancia y no es un detalle menor. No es en vano, no es para molestar, no es para ser repetitivo, sino para que a ustedes les quede grabado a fuego que poner el stop loss al precio de entrada cuando se nos da un movimiento a favor a ustedes los puede primero salvar de tener pérdidas, salvar obviamente de una posible liquidación, si bien es verdad que para que te haya liquidado esta vela roja vos tenías que estar sobreapalancado. Si vos estabas sobreapalancado justamente, pero ponías el stop loss cuando a vos se te daba el movimiento a favor, entendiendo que entraste en este punto, vos ibas a poder justamente no tener ni pérdidas ni ganancias, sino que estar en cero, es decir, tener el mismo capital el cual tenías antes, pero poder entrar en un precio más barato. Entonces, por eso es que lo que nos tiene que enseñar este movimiento de Bitcoin, si hoy estás en pérdida, porque a ver, si hoy vos estás en pérdida, habiendo entrado donde nosotros dijimos que había que entrar, no es porque la proyección no ya se ha dado, es porque no pusiste el stop loss al precio de entrada, porque el precio te dio un movimiento a favor. Estas dos velas verdes a vos te estaban diciendo, subí, podés proteger porque subí, ahora no te confíes, no empieces a poner más capital porque no sabes si voy a seguir subiendo. Entonces, protege el capital que tenés, protege las ganancias que tenés hasta el momento y espera a que Bitcoin haga lo que tenga que hacer. Lo que tuvo que hacer es caer, claramente lo estamos viendo con esta vela roja. Ahora, si vos no pusiste el stop loss al precio de entrada, lo que haya hecho Bitcoin a vos sí te cambió la ecuación. Porque claramente si vos pones el stop loss al precio de entrada y el precio sigue subiendo, seguís ganando. Entonces la ecuación te cambia de forma positiva. Y si cae, a vos se te vende al precio en el cual compraste y es como comprar un kilo de bananas a 6.000 pesos y venderlos a 6.000 pesos. No tenés ni ganancias ni pérdida. Quizás sí perdiste un poco de tiempo, se podría decir, ¿no? Entre comillas, perdiste tiempo, perdiste estas 8 horas
en una inversión que no te dio ni ganancias ni pérdidas, pero no perdiste capital, que es algo importantísimo. Por eso, regla número 1 y aprendizaje, lección número 1. Poner el stop loss al precio de entrada cuando se nos da un movimiento a favor. Recuerden que desde la comunidad privada nosotros nos bajamos de temporalidad, nos fuimos a un gráfico de 1 hora para encontrar la mejor entrada. Recordemos que en gráfico de 1 hora podemos encontrar o ser un poco más minuciosos para encontrar las entradas que por ahí queremos encontrar en gráficos de 4 horas y por alguna cuestión que otra no podemos verla muy clara. Entonces, para los que estaban en esa situación, bajamos en la comunidad privada a un gráfico de 1 hora y entendimos que a partir de esta media de 55, es decir, a partir de este momento, cuando veíamos esta vela con absorción por la parte de abajo, una de X, justamente también por la parte de abajo, que se estaba poniendo por debajo del punto 23, el precio sobre una media de 55 periodos, con un patrón bajista ya desarrollado, ahí teníamos que arriesgar en gráfico de 1 hora y poner el stop loss al precio de entrada cuando se daba este movimiento. Es decir, nosotros compramos acá, entramos acá, la entrada la dimos en la comunidad privada. Si bien es verdad que yo entré antes y no tengo problema en decirlo, por algo marqué esta línea naranja. Para los miembros dimos la entrada sobre la media de 55 periodos y cuando subió teníamos que poner el stop loss al precio de entrada, teníamos que proteger, tenemos que aprender a proteger, es importantísimo y lo voy a seguir repitiendo todos los videos porque mucha gente a veces pierde no por hacer o por ejecutar malos trades, sino por no proteger cuando el precio sube. Si bien es verdad que, por ejemplo, este usuario de la comunidad cerró el long al precio de entrada, a ver, siempre hay excepciones. Ahora, tenemos que entender que lo tenemos que tomar como rutina esto. Cuando se nos da un movimiento a favor, stop loss al precio de entrada. Y no me importa si ustedes ven a gente que opera sin stop loss, como por ejemplo yo, no operen sin stop loss, menos aún cuando están expuestos con un gran porcentaje en apalancamiento. Otra cosa importante, nada de andar metiendo el 10%, el 15% o el 50%, menos aún, eso sería una locura, en posiciones en futuros. En futuros es con un 5-6% de tu posición, mejor dicho, 6% de tu capital total y listo, no más que eso, porque en una posición en futuros estamos yendo más a apostar que otra cosa. Cuando nosotros abrimos una posición en futuros, estamos apalancándonos, estamos pidiendo dinero prestado para ganar más, pero ese préstamo está atado a una condición, la cual si no se da, o mejor dicho, si se da, esa condición es que el precio se nos vaya en nuestra contra, podemos perder todo el capital. Entonces, a la hora de apalancarse, máximo 6% de tu capital total y listo. Y si el precio te da un movimiento a favor, stop loss al precio de entrada. Ahora actualicemos el presente de Bitcoin y proyectemos a futuro. ¿Qué proyecto yo primeramente en un gráfico diario? Para mí en un gráfico diario no cambió nada. Esto sigue siendo alcista, yo no tengo ningún miedo en dejar una flecha alcista y cada retroceso que tengamos en diario, para mí es para aprovecharlo en gráfico de 4 horas. Entonces, ¿podemos estar algún que otro día dando vueltas por esta zona? Sí, tranquilamente puede suceder algo así. Ahora, mi proyección final va a ser esta. Y esto no lo estoy diciendo hoy ni ayer, lo vengo diciendo hace días. La gente que acostumbra a ver mis videos rutinariamente sabe que yo en un gráfico diario lo que estoy esperando es que se rompa este doble techo para ahí sí poder dejar a una proyección bajista. Ahora, hasta que no se rompa este doble techo, yo no voy a dejar a Bitcoin bajista en un diario, voy a dejarlo alcista. Y mucha gente se estará preguntando, bueno, pero ¿qué sucede ahora si el precio comienza a caer o sigue cayendo y se apoya en una media de 55? Bueno, yo creo que también deben saber qué pienso acerca de eso. Eso para mí sería una opción para comprar Bitcoin más barato y estaría abriendo las probabilidades o las posiciones de una entrada en diario. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy por hoy para mí en diario no se compra. Hoy por hoy las entradas se tienen que encontrar en un gráfico de 4 horas o de 1 hora, no en un gráfico diario. Ahora, si el precio tiene este movimiento de retroceso, ahí sí ya podríamos estar pensando en mirar un gráfico de 4 horas a la hora de comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque estaríamos en una media de 55 que siempre, o al menos en esta zona del mercado, funcionó como soporte. ¿Qué quiere decir que haya funcionado como soporte? Que siempre que se acercó a ella, subió. Siempre que se acerca a esa media, sube. Se acerca a esa media, sube. Entonces, si el precio hace esto, para mí, acá sería una opción de compra. En gráfico diario. ¿Y qué diferencia hay entre comprar en un gráfico diario y comprar en un gráfico de 4 horas? Principalmente el tiempo o las expectativas que ponemos para esperar esa ganancia. Es decir, si yo ahora estoy diciendo que en gráfico diario podemos subir pero no hay entrada, es fundamentalmente porque no estamos posicionados en un soporte. Es verdad que la ganancia la podemos encontrar también dentro de una semana o 2 semanas, como son justamente las expectativas de tiempo que tenemos en un gráfico diario. Sí, ahora, mientras no estemos apoyados sobre soportes, no voy a decir que hay entrada en gráfico diario. Sí puedo decir que cada retroceso o caída que tengamos en un gráfico de 4 horas puede ser tranquilamente una entrada en Bitcoin. Entonces, nosotros abrimos un gráfico de 4 horas habiendo dejado el gráfico diario de Bitcoin alcista
Y lo que tenemos que entender es que para mí, a partir de acá, hay una entrada en Bitcoin. Y vos me estarás diciendo, pero mira, falta recorrido del monitor. Mira, estamos por debajo de una media de 55. A ver, lo que tenemos que entender es que si yo en 4 horas dejo una proyección bajista, está bien, puede ser que sea para tocar la media de 55, sí, tranquilamente. Ahora, si para mí un gráfico diario es alcista, yo a partir de acá no te voy a dejar un gráfico de 4 horas bajista. Entonces, lo peor que le puede pasar, lo peor que le puede pasar a un gráfico de 4 horas es que vaya a buscar esta zona, lo cual en gráfico de 4 horas vendría a ser algo así como un rebote para seguir cayendo. ¿Puede suceder eso? Sí, tranquilamente puede suceder. ¿Podés vos, ante ese riesgo, por así decirlo, no entrar en un gráfico de 4 horas? Podés hacerlo y esperar a encontrar mejores entradas en un diario. Ahí ya corre por cuenta de cada uno y también tenemos que entender que depende mucho de la liquidez que tenga cada uno, de la liquidez de cada inversor. Es decir, si vos tenés un 60% de dólares ahora en tu poder, me refiero a un 60% de tu capital total en dólares, es decir, fuera del mercado, podés arriesgar algún que otro 10-20% en comprar en estos precios. Sin embargo, si vos tenés ya expuesto en el mercado un 80% de tu capital y tenés un 20% en dólares, claramente acá no son zonas de compra y la única posibilidad de que vos compres es que el precio siga cayendo y vaya hacia la media de 55. Entonces, quiero que queden claro que también depende de cada uno. La gente que les diga, acá sí o sí se tiene que comprar, o la gente que les diga, en esta media de 55, cuando el precio llega ahí, si es que llega, sí o sí tenés que comprar, realmente los están engañando o mínimamente los están desinformando. Porque vos tenés que comprar siempre en función al capital que tenés vos y en función al momento en el cual estamos en el mercado. Y vos me preguntarás, ¿en qué momento estamos en el mercado? Bueno, un gráfico mensual siempre te va a dar esa información mucho mejor que yo. Una imagen vale más que 1000 palabras. En un gráfico mensual, es decir, un gráfico de largo plazo, el cual podemos ver la tendencia clara alcista de Bitcoin que tuvo históricamente a largo plazo, estamos en máximos históricos. Entonces, si vos tenés poca liquidez, no son momentos en los cuales tengas que comprar en estos precios, ni en un gráfico mensual, ni en un gráfico diario, y te diría que tampoco en un gráfico de 4 horas. Ahora, si vos sos de esas personas que tuvo miedo cuando el precio de Bitcoin estaba en 24.000, en 54.000, y hoy estás queriendo comprar en 102.000, mira, ¿es arriesgado? Sí. Ahora, si vos tenés casi todo tu capital en dólares, y obviamente te voy a decir que si el precio está hoy por hoy en una situación en la cual puede tranquilamente ir a romper un doble techo, los cuales especulativamente siempre se rompen, no estaría mal una compra acá. No obstante, tenés que saber cuánta liquidez tenés y tenés también que tener conciencia del momento en el cual estamos en el mercado, que lo acabo de decir, en máximos históricos. Y cada vez que estamos en máximos históricos, lo que tenemos que entender es que estamos más cerca de una caída. Obviamente esa caída se puede dar mañana o se puede dar dentro de 5 meses. Nunca sabemos cuándo exactamente. Pero ante la incertidumbre y ante no saber qué va a pasar en el futuro, pero tener que arriesgar, porque para arriesgar y para ganar en este mercado tenemos que arriesgar. Si no arriesgamos no vamos a ganar nunca. El futuro no lo vamos a saber con certeza nunca. Entonces, si vos tenés un 80% de liquidez, si tenés 80% de tu capital en dólares, podés ejecutar una compra acá. Ni hablar si el precio cae la media de 55, ¿no? Que sería la mejor zona de compra. Entonces, asunto monitor. Mucha gente también me estuvo diciendo, pero mira, el monitor está bajista. A ver, tenemos una DX por debajo del punto 23. Lo que a mí me marca esto es que no tenemos volumen. Y cuando no hay volumen, generalmente el monitor tiende a pintarse de verde oscuro, alcista, bajista, y empezar a jugar con nuestras emociones, ¿no? Entonces, yo no estoy mirando el monitor. Si vos lo estás mirando, está perfecto. No estoy diciendo que esté mal, está perfecto. Ahora, yo no es un indicador que en estos momentos esté mirando. Porque, por ejemplo, acá si nosotros operábamos por el monitor, bajista o alcista, acá íbamos a estar entrando en short y el precio subía. Acá íbamos a estar entrando en long y por ahí después se nos iba a meter un retroceso. Acá también otra vez en short porque tenemos el monitor bajista y después de esto el precio subía. Entonces no es para mí un indicio muy pero muy fehaciente en estos momentos del mercado del monitor que estamos teniendo, que es muy parecido también a ese monitor anterior. Está poniéndose alcista y bajista, alcista y bajista. Entonces no creo que le tengamos que hacer un caso excesivo al monitor. Porque vemos, por ejemplo, este caso que es muy, pero muy similar al que tenemos hoy por hoy en Bitcoin. Tenemos esta vela roja. Por la parte de abajo, monitor bajista. ADX negativo también. Vamos a ver bien el ADX. ADX negativo, monitor bajista. Ahora, vemos cómo cuando el ADX está por debajo del punto 23, el monitor no lo podemos usar como un indicador de confianza absoluta. Veamos como a partir de acá, monitor negativo. Sin embargo, a partir de ahí lo único que hizo Bitcoin es subir. Lo único que hizo es subir. Veamos, un par de velas de duda y después subiendo y subiendo todavía más. Si vos entraste en short acá por el monitor, el precio seguramente te debió pegar o un susto importante o te liquidó si entraste a... Sí, si entraste a 10x o menos, sí, si entraste a más de 10x, te liquidó. Entonces, veamos lo peligroso que es guiarnos por el monitor en este momento. Es más, yo veo ese patrón, veo el patrón que estamos teniendo actualmente en Bitcoin
y se me complica mucho no dejar alguna flecha de este estilo, se me complica mucho. Es más, como yo siempre arriesgo, yo desde acá siempre dejo un dibujo, una proyección, la cual la mayoría de las veces se da, la mayoría de las veces mínimamente el precio nos da un movimiento como para proteger, entonces voy a arriesgar otra vez. Mi proyección principal es algo parecido a esto, no estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo, estoy diciendo que va a suceder algo parecido a esto. Entonces, la gente que por esta vela roja está entrando en pánico, lo puede hacer tranquilamente, no obstante, como les digo siempre, si vos por una vela verde vas a pensar que el precio de Bitcoin no va a caer nunca más y por una vela roja vas a pensar que no va a subir nunca más, te estás guiando por las emociones y eso es peligroso. Entonces, a partir de ahí, en gráfico de 4 horas es alcista. Si vos tenés mucha liquidez, muchos dólares y no estás expuesto en el mercado, podés hacer una entrada acá. Tranquilamente la podés hacer. Personalmente, si me preguntan a mí, yo tengo un long que lo abrí cerca, creo, de los $104.700, cerca de esta zona. El precio subió, yo no pongo el stop loss al precio de entrada y vos me dirás, a ver, estuviste haciendo un video en el cual 20 minutos hablaste de poner el stop loss al precio de entrada y vos no lo haces. Le voy a explicar mis dos motivos por los cuales yo no uso stop loss en futuros hoy por hoy. En otros momentos sí, hoy por hoy no. Primero, yo estoy con un 5% de mi capital, el cual representa muy poco en comparación al 95% que tengo y a justamente las ganancias que me generan ese 95% que rápidamente solventan la liquidación que pueda yo tener en gráfico de 4 horas. Segundo, estoy con un apalancamiento mínimo a 6x, 7x, no más que eso, entonces mi apalancamiento al ser mínimo tiene el stop loss lejos, tiene el precio, disculpen, tiene el precio de liquidación bastante lejos, entonces yo especulo que en función a que un gráfico diario es alcista, si bien podemos ir, podemos ir a la media de 55, si ahora el movimiento final para mí va a ser este, ya sea a partir de donde estamos o a partir de la media de 55, el movimiento principal va a ser este, va a ser el más extenso y ustedes en este dibujo pueden ver claramente cuál es la flecha más extensa, la que va para arriba. En función a eso, yo considero que antes voy a tener un target, voy a tener una posible ganancia, una posible zona de toma de ganancias, antes justamente de que el precio toque mi liquidación, toque mi precio de liquidación, mejor dicho, ¿no? Esas son las razones por las cuales voy sin stop loss. Ahora, si vos vas con un apalancamiento alto, con más de un 5% de tu capital y sin mucha fe de que este movimiento termine siendo alcista, por tu salud mental tenés o que poner stop loss o que proteger cuando Bitcoin subió. Acá vos podrías ser protegido, no lo voy a parar de repetir. Protejan cuando el precio les da un movimiento a favor. Es una lección la cual, si hoy no lo hicieron, yo creo que les va a quedar para siempre y la próxima vez lo van a hacer seguramente. Y se aprende así, gente. En este mercado se aprende a los golpes, se aprende a las palizas. Entonces, entendamos que tenemos que poner el stop loss al precio de entrada cuando el precio nos da un movimiento a favor. Gráfico diario alcista, no sé si a partir del precio actual o a partir de la media de 55, son dos zonas de compra buenas para involucrarnos en algún posible impulso más alcista que para mí va a ser para romper esta resistencia y después hablamos. En función a cómo rompa esta resistencia Bitcoin, si es que lo hacen, obviamente, si es que se da mi proyección principal, vamos a ir hablando. Ahora, mi proyección principal es esa, yo acá no vengo a dejar dos flechas, yo dejo una sola, y si bien no soy adivino y no sé a partir de qué precio exacto, el movimiento principal va a ser este. Tampoco sé si esto va a venir después de un rango, o subimos directamente, o vamos a una media y subimos, no lo sé. Ahora, lo que yo sé es que este movimiento va a ser el principal, el movimiento alcista. El gráfico de 4 horas, tampoco tengo problema por los argumentos que les di, ADX por debajo del punto 23, no le podemos hacer mucho caso al monitor, el precio está reaccionando bien, está por cerrar ya la vela de 4 horas y vemos que no se está recuperando, pero sí está manteniéndose por esta zona, entonces, si 2 o 3 velas más vemos que Bitcoin se mantiene por este precio, para mí sería una zona en la cual podemos tomar riesgos y pensar en alguna posición en long con stop loss, sí o sí, acá sí tenemos que entrar con stop loss o en alguna entrada en spot, que obviamente siempre lo más recomendable, siempre estar lejos de posiciones en futuros es lo mejor que podemos hacer, sobre todo las cosas por nuestra salud mental. Vamos con Ethereum en un gráfico semanal. Si bien es verdad que últimamente estoy analizando mucho Ethereum en un gráfico semanal, no quiero dejar de repetir que para mí en Ethereum tenemos una entrada en gráfico semanal justamente. Esto para mí es una entrada, lo peor que puede hacer el precio de Ethereum es caer un poco más, visitar esta zona y sería simplemente encontrar mejores precios de compra. Ahora, para mí Ethereum es alcista en un semanal. ¿Para qué? Para romper este triple techo. Cuando rompamos este triple techo, ahí hablamos. En función a cómo rompa, en función a la magnitud de la ruptura de esta triple resistencia, podemos seguir hablando. Ahora, para mí a partir de ahí, en semanal, ya en un gráfico de medio y largo plazo, es decir, un gráfico semanal no es lo mismo que un gráfico de 4 horas o que un gráfico diario, sino que estamos ya apuntando de acá a 3-4 meses. Bueno, de acá a un lapso de tiempo de 3-4 meses, yo creo que Ethereum va a estar en valores más altos a los actuales.
Bueno, SP500. Revisemos la proyección que hicimos en el SP500 el lunes 13 de enero, 13, 14 de enero, hace bastante ya, hace medio mes. Dijimos, el precio del SP500 estaba rompiendo este doble soporte que teníamos marcado. Este doble soporte que vemos en rojo lo estaba rompiendo. Exactamente el viernes 10 de enero dijimos, ahí el SP500 se compra y no me interesa que esté por debajo de la media de 55. Analizamos un montón de patrones en los cuales también teníamos un SP500 por debajo de la media de 55 e igualmente el precio subió. Entonces lo dejamos alcista y veamos cómo efectivamente el precio nos da la razón. Veamos lo importante que es operar por soportes y resistencias. Esto lo trabajamos un montón en la comunidad privada, a la cual vos te podés unir dándole al botón unirse que encontrás debajo. Recordá que no es un canal de señales, es un canal de aprendizaje. Entonces ahí analizamos y aprendemos un montón sobre patrones de soportes y resistencia, los cuales se usan para engañar a las masas, se usan para engañar al público que básicamente opera por rupturas y seguramente acá o vendió el SP500 o entró en una posición a la baja o hizo lo que sea menos comprar. ¿Por qué? Porque la gente lo que entiende es que cuando se rompe un soporte hay que vender y cuando se rompe una resistencia hay que comprar. Y eso también explica el retroceso que estamos teniendo al día de hoy en el SP500. ¿Por qué? Borremos ya esta proyección, borremos el pasado y analicemos el futuro. Nosotros tenemos esta resistencia en el SP500. Analicemos esta resistencia, ¿no? Estoy hablando de la resistencia formada por estos máximos que tenemos acá, por este y por este. ¿Qué hace acá el precio? Es verdad, lo hace con menos fuerza que en el caso de la ruptura del soporte. Lo hace con menos fuerza, pero lo hace igual. Rompe esta resistencia. Acá entonces, ¿qué hace la gente? Compra mal, muy tarde para comprar acá, el precio te retrocede y vos, con miedo, con pánico, con lo que sea, salís a vender. Hoy por hoy es verdad, estamos tratando de recuperar. Ahora no sería raro ver un movimiento así en el SP500 y esto para mí sería una opción clara de compra. Cualquier retroceso a la media de 55 o cerca de la media de 55 que tengamos en el SP500 para mí va a ser una opción de compra. Veamos que puede ser tranquilamente un patrón parecido a este, ¿no? Rompemos resistencia, vamos cerca de la media de 55, subimos un poco más, volvemos a tener un retroceso que cae por encima del retroceso anterior y después sí subimos. Bueno, puede suceder algo muy parecido esta vez, es decir, tener un retroceso que no alcance a los valores de este mechazo que estamos viendo, sino que se acerca a la media de 55 para a partir de ahí sí ver futuros movimientos alcistas. Entonces, gente, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, como les digo siempre. Si se van a unir al canal, a la membresía del canal de YouTube, no esperen todos los días tener señales de long o short. No es un canal de señales, no es la intención que tengo yo desde acá. Mi intención es que ustedes en un medio, corto o largo plazo, sea cual sea el periodo de aprendizaje de cada uno, puedan aprender a hacer trading por su propia cuenta, puedan aprender a saber en qué momento estamos del mercado y a cuál es la decisión más óptima en función a las probabilidades y a que nunca vamos a tener certezas de lo que suceda en el futuro en ningún activo de ningún mercado. Bueno, en función a eso, tratar de poder tomar las mejores decisiones. Ahora, no esperen, les repito, todos los días señales de long o short porque no es un canal de señales, no es un canal en el cual un gurú los va a hacer millonarios ni nada por el estilo. Habiendo dicho esto, con que le den me gusta el video, con que se suscriban, me ayudan un montón a seguir haciendo más contenido así. Nos estamos viendo en el próximo y chao.